¿Qué tal, amigos? Hace tiempo que no nos veíamos por esta sección de pensamientos. La verdad que tenía ganas de comunicarme con todos vosotros. Como digo, hacía tiempo. Quería esta vez contaros algunas cositas, ¿vale? Quería hablar un poco de otras cosas que no hemos comentado nunca, pero que creo que es importante. Mirad, la verdad es que hay mucha gente, ¿no? Que claro, al no conocerme, pues bueno, pues se piensan un poquito como que poco más que me paso el día entero canalizando, ¿no? O me paso el día entero en trance, me paso el día entero en una nube, bueno, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Y eso no es más que una apreciación completamente falsa, ¿no? Es cierto que probablemente llevo más canalizaciones a las espaldas que la mayoría, ¿no? Y que es verdad que llevo pues unos 14 años haciendo canalizaciones, muchísimas, día sí día también, y bueno, es que llevaré miles de canalizaciones a mis espaldas, es la realidad. Que probablemente esté más acostumbrado, ¿no?, a canalizar que muchos de vosotros, que directamente estoy acostumbrado a tener un cierto contacto con las entidades espirituales. Todo esto que le puede sonar a algunos un poco de locos, ¿no? Pero que está bien decirlo de alguna manera. Pero esa mediunidad tan difusa, ¿no? Yo me pregunto realmente, ¿la valoramos? ¿Valoramos realmente la mediunidad? Estamos hablando de una herramienta poderosísima, pero muy poco difundida. O muy difundida, según como lo queramos ver, ¿no? Hay multitud de mediums y canalizadores, pero multitud. Ahora, ¿a qué nivel? Pues a fidelidades muy bajas, no nos vayamos a engañar tampoco. A fidelidades realmente muy bajas, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar varias cosas. Por un lado, tenemos muchísima gente que puede canalizar, pero por otro lado hay muy poquita gente preparada para canalizar al más alto nivel. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta diferencia, esta disonancia, ¿no? Primero de todo tendríamos que empezar a pensar quién puede ser medium, ¿no? Creo que debería ser la primera gran pregunta. ¿Quién puede ser medium? ¿Tú puedes llegar a ser medium? Sí, tú puedes llegar a ser medium. Todo el mundo puede llegar a ser medium. Porque todos tenemos cierta mediumidad, ¿no? Todos intuimos, todos captamos mensajes, todos captamos conceptos, aunque no lo sepamos o no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, yo os pongo un ejercicio de imaginación, una pregunta, ¿no? ¿Los escritores qué? ¿Los escritores son mediums o no? Yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo en que los escritores son mediums. Entonces yo me preguntaría, y pongo el ejemplo de estos escritores que incluso pueden renegar de su parte espiritual o decir que no existe el espíritu directamente y siguen captando cosas. Esta gente no ha recibido entonces una preparación como medium. No han hecho unos cursos, no se han formado. Tampoco canalizan, insisto, como yo. No es que lleguen a casa y hacen una canalización. No. Simplemente escriben. Escriben, captan inconscientemente. ¿Y esa captación inconsciente qué es? Una canalización inconsciente. Entonces, todo el mundo puede canalizar. Ese escritor del bestseller, ese escritor que no triunfó, vosotros mismos cuando vais a hacer la compra al supermercado, todo el mundo canaliza. Unos a un nivel, otros a otro, ¿no? Hay algunas personas que sin ningún tipo de preparación mediúnica canalizan muy bien. Podríamos poner el ejemplo de esos cantantes que cantan tan bien sin tener formación de canto, ¿no? Un talento innato, tal vez podríamos decir, ¿no? Claro. ¿Todo el mundo puede ser medium? Sí, de hecho todo el mundo es medium. El medium, la mediunidad, no es más que una intuición elevada al máximo grado. Entonces, pues sí, hay. La mediunidad es eso. No, de verdad que no tiene mucho más misterio, ¿no? Llegar a controlar esa mediunidad consciente, eso sí precisa una formación. ¿De acuerdo? Es decir, yo puedo canalizar sin saber que estoy canalizando. Inconscientemente, incluso renegando, como digo, de la parte espiritual.
pero canalizar de verdad. Es decir, teniendo conocimiento de causa, teniendo conocimiento de lo que estoy haciendo, captarlo cuando yo quiera. Eso sí, claro, precisa una guía, una formación orientativa, ¿no? Pues de la misma manera que al final ocurre con ese tipo que canta tan bien, como hemos dicho, o esa mujer que canta tan bien, y que si no recibe una formación específica, pues cantará muy bien, pero pues cometerá muchísimos errores de tono, de ritmo, de compás, de lo que sea, a la hora de cantar pues, a nivel, por ejemplo, profesional. Entonces, bueno, uno puede tener un talento, pero eso no quiere decir que no necesite una dirección o una formación. Hay formaciones hoy, muy poquitas. Hay gente realmente preparada, muy poquita, porque hay muy poquita formación. Entonces, sí hay mucha gente que tiene talento, pero no hay demasiada gente que canaliza a más alto nivel porque no hay demasiada gente que tenga una orientación. A ver, ¿qué es el talento? Si queremos, vamos a definir un poquito qué es el talento en esto de la mediunidad, ¿no? El talento podríamos decir que es esto que arrastramos de muchas vidas pasadas, ¿verdad? Eso que decimos, se me da extraordinariamente bien la computadora, o se me da extraordinariamente bien este deporte, o se me da extraordinariamente bien pintar. Bueno, pues a lo mejor es que vienes de otras vidas donde ya absorbiste esta información. Al final, nosotros encarnamos en escuelas. La encarnación no son más que escuelas, es decir, encarnas en planetas escuelas, donde vas aprendiendo cosas. En cada vida aprenderás una cosa, ¿sí? O dos, o tres, o cinco, o 20, o 1000, o ninguna. Eso ya dependerá de cada quien. De ese 10%, ¿no? De lo que haga, de lo que quiera hacer, o de lo que le dejen hacer. Bueno, pues yo en otra vida aprendí a tocar el piano. Algo arrastraré ya, ¿no? Si eso yo lo continúo haciendo y toco el piano en más vidas, probablemente seré un excelso pianista, sin ni siquiera conocer nada de música. Ahora, está claro que necesitaré esa formación de música para lograr orientarme de una manera mucho más específica. Pero bueno, el talento lo tendré. Es decir, el talento es aquello que proviene de vidas anteriores. Entonces hay gente que tiene talento, sí, porque hay espíritus que ya han tenido sus contactos con esto de la mediunidad. Pueden no tener que ver con la mediunidad directa, sino indirecta. Es decir, una persona que haya ejercitado mucho su creatividad, escribiendo libros o haciendo cosas en otras vidas, también puede potenciar esa mediunidad. Hay muchas maneras de potenciar esa mediunidad. Sería otra pregunta, ¿no? ¿Cómo potenciamos la mediunidad? Se puede potenciar leyendo, se puede potenciar estudiando materias, se puede potenciar incluso cualquier tipo de materia que sea creativa, por ejemplo, componiendo música, inventando música, pintando, como digo, escribiendo. Hay muchísimas maneras de potenciarlo. Todo lo que tiene que ver con la creatividad potencia la mediunidad, porque realmente con la mediunidad estamos creando conceptos. Realmente la palabra creatividad no es buena, porque si bien tú estás creando algo, por ejemplo, tú puedes estar creando un cuadro que no existe, o una música que no existe, ¿no? Sí. Pero la estás creando tú, porque hasta cierto punto ya está todo creado en el mundo. ¿Me entendéis? Entonces tú lo que estás haciendo es captar, digamos, esa esencia, ¿no? Captar esa esencia. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, tú captas esa idea, la idea que ya está creada, la captas. Y con esa idea tú consigues plasmar lo que tú quieras. Bueno, entonces es crear entre comillas, ¿no? Bueno, si es crear, porque estás plasmando en el plano físico algo que no existe, pero realmente no se ha creado de cero porque eso sí existe en el plano suprafísico. Tú lo único que haces es captarla. Pues entonces todo lo que tenga que ver con la creatividad tiene que ver con captación de ideas. Para tú crear necesitas captar ideas. Yo creo sesiones, habitualmente creo sesiones, creo conceptos, creo técnicas, creo. Lo único que hago es crear. Bueno, los espíritus del plano 5 dicen que son creadores. La creatividad te lleva a eso. La creatividad te lleva a potenciar tu don mediúmnico. Entonces, entendemos que hay mucha gente que tiene talento, porque en otras vidas ha sido medium, y entendemos que pueden haber potenciado esa mediunidad, tanto en otras vidas como en esta, con actividades creativas. Perfecto, entonces, bueno, ya entendemos algo que a lo mejor antes no entendíamos, ya tenemos unos puntos claros. Ahora, lo siguiente, tenemos que empezar a pensar que en otros mundos la situación es exactamente la misma. O nos creemos nosotros que somos el ombligo del mundo.
¿De verdad nos creemos que aquí tenemos... Porque aquí tenemos millones de canalizadores, amigos? La gente que a lo mejor no sepa tanto de esto no lo sabrá, pero hay millones de canalizadores ahí fuera. Hay millones de portales web, de gente que hace mediunidad de todo tipo. También hay gente que dice que hace mediunidad y no hace nada. Pero bueno, hay gente que hace mediunidad, ¿no? Buena, mala o regular, pero gente que hace mediunidad. Punto. Ahí lo dejo, ¿no? Sin juzgar. Pero ¿de verdad nos pensamos que esos espíritus que han encarnado en otros mundos con algún tipo de... y que tienen algún talento ya incorporado en su espíritu sobre ese tema, encarnan todos en Sol 3? No, ¿verdad que no? Encarnan en cualquier mundo de la creación. No importa en cuál. En todos. Entonces, confluimos en que hay muchos mediums en todos los planetas. ¿Sí? Bueno, hay que desarrollen o no la actividad, consciente o inconscientemente, como dije antes, eso no dependerá, al final, de uno únicamente. Eso dependerá de la sociedad, del sistema, de cómo esté estructurado ese mundo. Es decir, yo puedo tener un talento con la mediunidad, pero si en mi mundo no existe la palabra espíritu, ni la palabra espiritualidad, ni la palabra mediunidad, probablemente yo no vaya a desarrollar ese talento. Es decir, por mucho que tenga el talento, como nunca haré esa actividad, es como si yo vengo de otras vidas sabiendo pintar mucho, pero en mi mundo no existe la pintura. Por mucho que yo, si agarrara un pincel, tendría una capacidad innata. Si no hay pincel alguno, podría pasarme la vida entera sin desarrollarlo, ese talento, sin, ya no digo perfeccionarlo o entrenarlo, sino directamente sin hacer esa actividad. Entonces, vale, entendemos que en todos los mundos hay espíritus entonces que encarnan con talento para la mediunidad un montón de espíritus. Pero entendemos que ahí ya empezamos a acotar, a reducir. Los mundos donde no haya espiritualidad, no haya mediunidad, bla, 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 bueno, pues ahí ya se pierde, ¿no? Y en los mundos donde sí, bueno, pues en los mundos donde sí, pues habrá mediums. Habrá mediums, habrá muchos mediums, porque bueno, son muchos, y ahí ya pues dependerá de la legislación del planeta, etcétera. Pues a lo mejor en un planeta no se permite que haya muchos mediums, o directamente se les persigue y se les quema y se les mata, o directamente al contrario, hay cursos formativos para mediums. Esto va a depender mucho del planeta y de la situación en la que nos encontremos, ¿no? Espero que esto esté quedando claro, ¿no? Ahora bien. Yo entraría en muchísimos más detalles, ¿no? Porque creo que esto da para detallarlo de verdad, ¿eh? Vamos con ello, ¿no? Más puntos importantes a desarrollar. Ya entendemos que habrá algunos mundos donde tendrán más mediums. Mundos donde, como digo, se confluya todo para que estos puedan desarrollarse, ¿de acuerdo? En la ley o al margen de la ley o ya como sea. Ahora bien, tú puedes tener ese talento, pero después necesitas, como digo, esa formación, ¿no? Esa formación, que haya alguien que lo haga muy muy bien, un maestro en música, que te enseñe música, ¿no? Sin un maestro de música que te enseñe música, va a estar muy difícil la cosa. Pues lo mismo, un maestro de mediunidad que te enseñe mediunidad. En este mundo no tenemos prácticamente formaciones. O sea, la gente se autoforma. La gente dice, no, yo soy mediunidad. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque yo lo digo. Ya está. No hay mucha formación al respecto. Y por eso, como no hay una formación académica, como no hay un registro de esto, como no hay seriedad al respecto, pues por eso hay tanta mediocridad dentro de la mediunidad. Porque hay mucha mediocridad, no nos vayamos a engañar. Bueno. Veamos el kit de la cuestión. ¿Realmente valoramos las canalizaciones? Tenemos millones, miles, no sé, de canalizaciones diarias en nuestro mundo, en nuestro globo, ¿no? Hemos entendido ya que por lo menos no somos los únicos. Pero sí estaría bien también comprender que no es menos real de que hay muchísimas canalizaciones en este mundo. A mí, insisto, mucha gente pues se cree que me paso el día canalizando. Pues no, porque tampoco es que sea mi trabajo. Es decir, yo no me dedico a eso. O sea, no me dedico, digamos, sí me dedico profesionalmente a eso, pero me refiero que no es mi única labor ni mi principal labor tampoco, ¿no?
Entonces, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué haces? ¿O qué no haces? Porque claro, es que la gente me ve, se creen que yo hago una y otra y otra y otra canalización. Yo no puedo hacer más de 2 canalizaciones al día, amigos. No puedo. Porque además el decodificador se pone mal. Se calienta y es un problema. No. Se sobrecalienta y no es positivo. Entonces, ¿tú no te pasas el día canalizando? No me paso el día canalizando. Lo que sí noto es que se valora mucho más esa figura del medium, ¿no? Probablemente porque atrae más, porque es una figura más mística, porque es lo que menos se conoce, porque es lo más tabú, o porque hay menos, simplemente porque hay menos, y por lo tanto interesa más, ¿no? Que se potencie esa figura. Pero la realidad es que yo siempre lo comento, creo que la mediunidad es un tema que creo que no hay que abusar de ella. Porque no sé hasta qué punto se valora la mediunidad. Es decir, creo que nos estamos acostumbrando a la mediunidad. Y ya no digo ahora en otros lugares del planeta, sino concretamente incluso en Tetrael, ¿no? Creo que nos estamos muchas veces acostumbrando mal, ¿no? A la mediunidad. Es decir, creo que a veces por valorar en exceso la mediunidad, la acabamos infravalorando, es justo lo contrario, ¿no? Nos acostumbramos, es como todo, el ser humano se acostumbra a todo, ¿no? Si tiene mucho de una cosa, se acaba acostumbrando porque la normaliza. Entonces creo que estamos empezando a normalizar muchas veces las canalizaciones, ¿no? Entendemos que las canalizaciones a ese nivel es lo normal, el estándar. Y la realidad es que no es lo normal ni es el estándar. Las cosas como son y se dicen y ya está. Mucha gente me pide, habitualmente, que haga canalizaciones sobre esto, sobre lo otro, que canaliza tal espíritu de tal personaje trascendente, que canalice a un ser de no sé qué mundo, que haga, no sé, un misterio, que canaliza a Noriel para no sé qué, que es canalización, ¿no? De verdad creo que la mediunidad no hay que abusar de ella. Creo que la mediunidad es importante valorarla en su justa medida. Es decir, el espíritu está, y la mediunidad tiene que estar para resolver asuntos que de otra manera no se puedan saber. Para mí es una gran herramienta informativa y didáctica, porque puedes aprender cosas que de otra manera no puedes aprender y puedes informar de cosas que están pasando que de otra manera no podías informar. Pero abusar de ella no creo que sea el plan. Por ejemplo, con muchísimas curiosidades, ¿no? Y ojo, yo estoy dispuesto a hacer todo tipo de canalizaciones, pero creo que muchas veces se pierde el norte, ¿no? Creo que muchas veces hay gente que pregunta cosas, ¿no? O quiere preguntar cosas en mediunidad que perfectamente las puedes responder cualquier profesional. O que la respuesta está ya en los libros o en Google o donde sea. Realmente, ¿no? Entonces, pues hay gente que hace preguntas, pues que a lo mejor un profesional de la salud ya te sabe responder, o un psicólogo ya te sabe responder, o un historiador ya te sabe responder, o un, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que darle un poco más de importancia a los profesionales que tenemos en este mundo, a la gente que de verdad dedica su tiempo a aprender cosas, a enseñarnos cosas, a profundizar en ello, y creo que esa es la gente que nos tiene que enseñar mucho. De verdad lo digo, es lo que creo, ¿eh? No lo digo por decir, es lo que creo. Y creo que a veces pues preguntamos cosas que se pueden conocer de otros medios, ¿no? En la mediunidad. Es mi opinión. Hay de todo en la mediunidad. Y mirad que para ejemplificar también un poco lo que estoy diciendo, en la canalización que nosotros tenemos de Rigel 4, ¿no? Canalizamos a Tar. Tenemos en la página web. Tar dice así: en nuestro mundo hay millones de canalizaciones cada día, porque hay millones de individuos que canalizan a ese nivel, para que os hagáis una idea. O sea, en Rigel 4, en Orion 4, hay millones de canalizadores a un buen nivel y millones de canalizaciones cada día. Es decir, hay una ametralladora tremenda, ¿no? De canalizaciones. Pero por el contrario, fijaos, ¿no? Que en Antares 4, por ejemplo, fijaos, este detalle es muy importante. No tiene nada que ver con la cantidad, pero fijaos, es importante. Dice, para nosotros es tan valioso, esto Ra, que fue a quien canalizamos, ¿no? Es el de Antares 4. Para nosotros es tan valioso e intocable el canalizador como lo pueden ser nuestros árboles y nuestras plantas, y lo conservamos íntegramente porque entendemos que su labor es complicada.
Es decir, que aquí tiene un valor el Medium, de la misma manera que nos encontramos con Riegel, que yo creo que ya ni se valora el Medium porque hay tantos. En Antares se valora mucho a la figura del Medium. La enaltecen, es como digo, para ellos como un árbol, que es mucho decir en Antares, o una planta, es decir, que la cuidan muchísimo, ¿no? Cuidan muchísimo la figura del Medium, porque entienden que es esencial y primordial. Entonces, ¿dónde nos encontramos aquí? ¿Aquí realmente estamos valorando la figura del Medium? ¿O realmente es como más bien en Riegel 4? Será un término medio, ¿no? Digo yo. Pero bueno, para que penséis, ¿no? Donde hay millones de canalizaciones. Ya no digo en Tetraeder, digo en el mundo. Creo que hay tantas canalizaciones aquí en Sol 3 que nos podemos pasar el día leyendo canalizaciones de gente. Y ahora con YouTube más. Han salido como setas. Entonces, bueno. O gente que quiere hacer dinero, básicamente, ¿no? Entonces, bueno. Da para pensar todo esto, ¿no? Yo creo que... Como digo, creo que no hay que abusar. Creo que hay muchos especialistas, expertos en Tetraeder. Lo que buscamos es dar voz muchas veces a estos especialistas, expertos, gente que nos pueda aportar algo diferente, ¿no? Cuando invitamos al querido Robert, invitamos al querido Luis, invitamos al querido David, invitamos al querido Adrián, invitamos a quien sea, nuestra intención es directamente, pues, valorar también las personas. No solamente el espíritu, la mediunidad, todo lo que se pueda aportar a través de ahí, porque muchísimos datos que pueda dar el espíritu, insisto, lo puede dar gente especialista o gente preparada ya con un tema, ¿no? O gente a la que le gusta mucho un tema y profundiza mucho, vamos, que no hace falta que sean ni especialistas. Es decir, que simplemente creo que tenemos que valorarnos un poquito más también a nosotros como individuos y no tanto siempre la canalización, ¿no? No podemos pasarnos el día, como digo, haciendo canalizaciones por todo, porque el decodificador es limitado. Igual yo, por ejemplo, un día pues estoy muy agotado y viene perfecto hacer una charla sobre cualquier tema, hablar sobre cualquier tema o traer un especialista que nos cuente algo. ¿Y por qué no? ¿Por qué vamos a aprender menos del especialista que del espíritu? Si le preguntas sobre el mismo tema, probablemente te vayan a decir lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema, no? En todo esto. Fijaos ya para finalizar, que quería decir esto porque creo que es realmente importante. Fijaos, había un mundo, yo recuerdo que una vez canalicé un mundo donde nos dijeron que solo se realizaba una canalización al año. Una. Ellos tenían mediums preparados o lo que fuera, pero había una persona, que él era el sabio, que era el que se encargaba de canalizar. Y todos los años, por año nuevo, finalización de un año y comienzo de otro, finalización de un ciclo, comienzo de otro, finalización de su rotación planetaria, de su ciclo planetario, ¿no? Sea lo que sean los días equivalentes, pues hacían una canalización de despedida de año y de comienzo de año. Es decir, la canalización era tan importante en ese mundo que en lugar de abusar de ella, lo que hacían era enaltecerla, colocarla ahí. Solo había una, era especial. Con ella se finalizaba una etapa y empezaba otra. Se finalizaba un ciclo y empezaba otro. Un ciclo solar. Así de importante era para ese mundo. Para ese mundo todo giraba en torno a ese día, todo giraba en torno a esa canalización. Esa canalización después era replicada, escuchada infinidad de veces a lo largo del año, o recordada, tal vez deberíamos decir. Una canalización importantísima. Todo el mundo dejaba cualquier cosa que tuviera que hacer. Era el momento del año, el momento de la canalización del año. Digo yo que si había un medium, podría hacer muchas más cosas que no fuera solo eso. Podría hacer muchas más cosas. ¿Por qué solo hacía eso? Bueno, solo hacía eso. Es la realidad. Simplemente lo pongo como observación. Como para pensar, ¿no? Lo dejo para pensar. Fijaos el contraste. Desde Riegel hasta Antares, hasta este mundo que comento, que no me acuerdo bien cuál era.
Pero que hacían esto, una canalización al año. Esto es sorprendente, esto es impresionante. El valor que se le daba a esa canalización era estratosféricamente más grande que la que se le da aquí, donde una canalización casi está a la orden del día. Cada semana tenemos varias canalizaciones, ¿no? Incluso entre Trenao muchas veces. Y ya te digo, si esto lo llevamos hasta más allá, en todo el mundo tenemos muchísimas más. En fin, yo con esto no estoy diciendo que vayamos a hacer menos canalizaciones, yo continúo igual. Igual, exactamente, vamos a hacer lo mismo. A mí yo disfruto haciendo lo que hago y esto no cambia nada, ¿eh? O sea, esto es un pensamiento, por eso está dentro de la sección de pensamientos y simplemente lo quería dejar ahí para que reflexionéis simplemente y para que os preguntéis y respondáis esa pregunta que dejaba yo al inicio, ¿no? ¿Realmente valoramos las canalizaciones? ¿Realmente valoramos la mediumnidad? Pensadlo, simplemente pensadlo, no importa. Os leo, eso sí, en la caja de comentarios perfectamente. Sabéis que si os gustan estos vídeos, apoyadlo con like. Muchas gracias a todos por estar siempre al otro lado, ya sabéis, en Tetrael. Gracias a todos, una vez más, mucha luz.